Bienvenida, diputada Sober Zucaria. Gracias a ustedes, como siempre. Un placer tenerte aquí. Primero, bueno, queremos hablar sobre el tema de esta semana, que lo estuvo activo, estuviste siendo la vocera de este procesamiento del expresidente. ¿Cómo cayó? ¿Qué sensación les genera? Bueno, un poco de incertidumbre e impotencia, porque en realidad si hay algo que asegura el equilibrio de la República es la actuación de la justicia. Y vemos como con preocupación cómo están actuando este juez subrogante de Azul, que no tiene competencia en la materia y que estaba por vencer su interinato como subrogante, termina imputando al expresidente Mauricio Macri sin tener pruebas objetivas para proceder de tal manera. Y unos días antes, la vicepresidenta de la Nación, junto a su familia, avanzan en un sobreseimiento teniendo pruebas, demasiadas pruebas de peso específico que no fueron analizados. Entonces, juicio oral, ¿no? Por supuesto, no llegamos ni al juicio oral ni a la evaluación de las pruebas. Justamente esa es la contradicción más fuerte. Y si revisás los casos de corrupción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, salvo Jaime, el resto está en su casa. Entonces la justicia hoy está en la lupa de la gente porque realmente necesitamos una justicia independiente, no politizada y que no lleve adelante los manejos o los avances de una persecución política, porque ahí sí el equilibrio estará. Y claro, ni más ni menos. Es curioso porque es lo que denuncia el kirchnerismo. Bueno, pero a la inversa. A la inversa, digamos. Ellos tienen un buen discurso, pero son los únicos que avanzan en ese sentido. Nosotros que creemos en la justicia, que no intervenimos en la justicia mientras fuimos gobierno, todo lo contrario, aceptamos las reglas de juego, nos defendemos, se defienden, y la verdad que cuesta creer que haya jueces que actúen de esta manera. Sober, sin duda es un antecedente que deben tener en cuenta en Juntos por el Cambio, que puede generar preocupación porque no es la única causa que tiene el expresidente Mauricio Macri. ¿Cómo crees que este frente judicial va a terminar incidiendo en la definición de los liderazgos que están transitando en este momento en la alianza? Yo creo que no tiene nada que ver los liderazgos políticos que conforman Juntos por el Cambio con la avanzada que el kirchnerismo intenta sobre la justicia, y que no me cabe duda que van a intentar contra todos los actores que no piensen de la misma manera que ellos. Me refiero que eso puede desalentar una potencial candidatura. Pero, si se complica ese frente, por supuesto. Pero es que no es momento de hablar de candidaturas. Hoy Juntos por el Cambio está gozando, por suerte, de la existencia de muchos buenos liderazgos que son positivos en la suma de las partes. Todavía para la elección falta mucho y necesitamos ese equilibrio dentro de Juntos por el Cambio, y para mí, lo sostengo, ese equilibrio lo tiene Mauricio Macri, Lilita Carrió, que son las personas o los dirigentes políticos que iniciaron y se dieron cuenta de que en la suma era posible pelear contra el kirchnerismo y ganar la elección en las reglas democráticas. Y creo que estamos a 2 años camino de construir otro liderazgo para que volvamos a gobernar el país con reglas claras, con un norte y con una agenda que tenga que ver con las necesidades reales de los ciudadanos. Sober, te traslado ahora al Congreso de la Nación, que allí también estuvo concentrada la atención, porque no solo se entregaron los certificados a los senadores y diputados electos, sino que, bueno, hubo un juego de tensiones en Juntos por el Cambio, donde se empiezan a ver algunas cositas con miras al 2023. Sorprendió que Monzó y Stolbizer finalmente decidieron formar un bloque propio con otros referentes que habían formado parte de la tropa de Mauricio Macri. ¿Por qué crees que se dan estos desmembramientos? ¿Cómo se van a canalizar estas tensiones de una manera saludable, teniendo en cuenta que ya en Juntos por el Cambio han aceptado que juntos es la única manera que pueden volver al poder central, en caso de que los voten? Bueno, yo lo veo absolutamente sano porque entiendo los posicionamientos de muchos dirigentes políticos. Son todos, comentaba hace instante que el bloque el bloque del PRO y el interbloque de Juntos por el Cambio es realmente un peso político muy importante. Creo que pocas veces en la historia de Argentina se va a dar
un interbloque de tamaño con exministros, con personalidades y liderazgos tan fuertes y con trayectoria de mucho peso político. Emilio viene de ser presidente de la Cámara de Diputados y en ese sentido me parece muy valedero que quiera presidir un pequeño bloque, pero mucho más valedero me parece que esté dentro del marco de Juntos por el Cambio. Entiendo que tanto Mauricio como los referentes que lo acompañan no son diputados del PRO, no pertenecen a nuestra fuerza política y entendieron que esta es la mejor manera, pero también entienden que el camino es Juntos por el Cambio, así que bienvenidos también. Diputada, frente a esta reconfiguración que va a tener la Cámara tras las elecciones, ¿usted qué augura? ¿Va a haber un endurecimiento de las confrontaciones entre la oposición y el oficialismo? ¿Cree que es necesario en este momento un perfil más dialoguista? ¿Qué cree que se va a dar? Bueno, si el gobierno es consciente de la realidad en la que estamos los argentinos, debería pasar todo el debate de la agenda programática del gobierno, debería pasar por la Cámara de Diputados y Senadores, es decir, por el Parlamento. Además que el equilibrio de las fuerzas, es decir, de la oposición y del oficialismo, te lo marcan de esa manera. Mi temor es que el oficialismo no tenga en cuenta este debate sano, porque no lo hemos logrado en estos 2 años que van transcurriendo. Mi temor es que el oficialismo se sostenga a gobernar a través del decreto de necesidad y urgencia. Igualmente, creo que como lo hicimos desde Juntos por el Cambio, que para evitar que se cierre la Cámara de Diputados, viajamos y nos sentamos en nuestras bancas, creo que estos 2 años vamos a dar las mismas discusiones en defensa de la República, pero también en la agenda ciudadana. No se puede seguir sin mirar lo que pasa con la seguridad, no se puede seguir sin mirar lo que pasa con la inflación, no se puede sostener la educación sin marcar una crisis y sostener un plan para que se resuelva cómo nuestros niños, niñas y adolescentes van a recuperar los días perdidos. No se puede sostener la economía como va y eso necesita un debate serio en el marco de diputados y de senadores. Diputado, un debate que va a ser central es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué predisposición va a encontrar el oficialismo en la oposición al momento de tener que intentar cerrar un acuerdo que pase por las cámaras? Nuestra predisposición es la defensa de los intereses de los argentinos y en ese sentido entendemos la responsabilidad que conlleva un debate de esa naturaleza. Pero necesitamos ver de qué se versa esa negociación que lleva 2 años el ministro Guzmán y que hasta el momento todos desconocemos, creo que hasta el mismo gobierno nacional desconoce los términos, porque si en las últimas 48 horas escuchás a referentes del gobierno nacional, desconocen los términos, es más, piden que no se avance en una negociación con el Fondo Monetario y a nosotros como oposición o mismo al Parlamento no ha llegado ninguna documentación para saber en base a qué vamos a debatir o discutir. Sor, vuelvo al Congreso, si me permiten. Decíamos recién que esta Cámara va a estar conformada por perfiles muy altos, con dirigentes muy valiosos y también con otros que encuentran en el Congreso de la Nación la oportunidad de hacer sus armas, de posicionarse para las pulseadas provinciales, municipales que vamos a tener en 2 años. Me refiero en este caso a Luis Juez y a Rodrigo de Loredo, que han manifestado ese interés a través de movimientos que me gustaría saber cómo han leído desde el PRO, por ejemplo, esta foto de Juez con Frigerio, esta intención de formar un bloque federal, sin consultar a otros colegas que hace mucho ya vienen trabajando en el Congreso como sos vos, y la intención de Rodrigo de Loredo es de conocer a Mario Negri, una persona que condujo el interbloque con reconocimiento de sus pares también. ¿Cómo lo han leído desde el PRO? Bueno, primero los movimientos de Luis, bienvenido. ¿En qué sentido? Luis es diputado hace 2 años y integra el bloque del PRO. No hizo un bloque propio y como tal ha sido parte de nuestra construcción, de nuestra toma de decisiones y demás. Ha sido compañero de banca porque nos sentamos juntos y en ese sentido creo que es lo más sano que haya muchos acuerdos y que se tenga
el federalismo como norte, y eso no es una decisión de Luis o de Rogelio o de Lozada, es una decisión de todo el interbloque de Juntos por el Cambio, en la mirada de que para llegar a ser una opción de gobierno en el 2023 tenemos que tener una mirada mucho más federal de la que hemos tenido hasta el momento. Y respecto de Rodrigo, pertenece a la interna radical, esta tensión permanente entre nuevos liderazgos que conduce un poco Martín Lustó y lo tradicional del radicalismo, pero entiendo que es una pelea absolutamente interna al radicalismo. ¿Pero no tienen una preferencia en el PRO? Porque si hay algo que me molesta es que el resto de las fuerzas políticas opinen sobre la vida interna de mi partido y jamás me permitiría en ese sentido opinar sobre la vida interna de otros partidos. Diputada, venimos hablando de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, los dos ungidos por la última elección. Desde luego hay que discutir cuántos de esos votos son del espacio y cuántos son de las personas que encabezaron la boleta, pero no hay duda de que son los dos que asoman como mejores posicionados para discutir las candidaturas ejecutivas en el 2023. ¿El PRO va a reclamar un lugar en la fórmula de la gobernación? Bueno, para el 2023 falta bastante, en primer lugar. En segundo lugar, yo tengo una posición que es pública y que todos dentro de Juntos por el Cambio lo saben. Los votos son de la alianza. La suma de los votos de las PASO fue prácticamente el resultado de las generales. Los cordobeses confían en Juntos por el Cambio. El trabajo que hemos sostenido, diputados, senadores, concejales, intendentes, ha hecho que la alianza permanezca unido, que a pesar de que en Córdoba no hay una consolidación, no hay una mesa de Juntos por el Cambio, todos contribuimos a hablar de Juntos por el Cambio y a este resultado final.